Clara regresó a su pueblo natal, un pequeño rincón olvidado en la comarca de La Vera, con 36 años cumplidos. Su padre había fallecido recientemente, dejándole en herencia una antigua casa de madera en las afueras del pueblo, encaramada en una colina rodeada de manzanos silvestres. Al caer la tarde, las sombras de los árboles parecían susurrar secretos antiguos que nadie recordaba ya. Clara no estaba casada ni tenía hijos, solo traía consigo una maleta con ropa, su ordenador portátil y un viejo piano que había transportado desde Madrid, un recuerdo de una vida que parecía cada vez más lejana. Al principio, la naturaleza parecía rechazarla. La casa crujía con el viento, y las ventanas se cubrían de escarcha incluso en septiembre. Las mujeres del pueblo, al pasar junto a la casa, se persignaban con gesto serio. Le contaban historias sobre ruidos nocturnos, pasos que resonaban en el desván, pero Clara, mujer práctica y escéptica, no daba crédito a esos cuentos. Vivía sola y se limitaba a visitar el mercado en Navalmoral de la Mata para comprar pan, queso y manzanas. Una mañana lluviosa, en el mercado, vio a un cachorro que temblaba bajo una caja de patatas. Era blanco con manchas negras y tenía unos ojos ámbar que parecían hipnotizarla. La vendedora, impaciente, le dijo con brusquedad: «Si te da pena, llévatelo. A nadie le interesa este revoltoso». Clara no dudó y lo llamó Jacinto. Jacinto creció rápido, inteligente y obediente, pero con un carácter fuerte. A menudo, la miraba fijamente a los ojos, con esa expresión casi humana que parecía entender cada pensamiento. Por las noches, cuando Clara se sentaba junto a la chimenea a leer, él se acurrucaba a sus pies, respirando acompasado con sus sentimientos. En noches de lluvia y niebla, cuando las sombras de las ramas danzaban en las paredes, sentía que Jacinto estaba más cerca de lo que parecía. Una madrugada, despertó con la sensación de ser observada. Jacinto estaba sentado junto a la cama, con sus ojos brillando en la oscuridad. Clara se incorporó, ajustó su camisón de algodón gris claro, y acarició suavemente la cabeza del perro. Su pelaje cálido le recordó a una manta de lana. Él lamió su muñeca lentamente, como si entendiera algo que ella no. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, aunque sonrió para disimular, algo dentro de ella tembló. Jacinto se acomodó junto a su pierna y se quedó dormido. Esa noche le costó conciliar el sueño. Su respiración se mezclaba con la de Jacinto a través de la fina tela de su camisón. No era deseo ni pasión, era un vacío profundo, una soledad pegajosa que ni la luz del amanecer lograba disipar. A la mañana siguiente, se miró al espejo largo del pasillo. Llevaba un vestido largo de lana color burdeos con botones hasta el cuello, medias gruesas y un cinturón de cuero marrón que le había regalado su abuela. Su cabello oscuro recogido en una trenza cuidada le daba un aire de mujer anclada en el pasado. Y en ese pasado, Clara echaba de menos la calidez, quizás por eso se unió tanto a Jacinto. Se volvieron inseparables. Él la recibía en la verja del jardín, la acompañaba entre los manzanos y se tumbaba a sus pies mientras ella escribía en el ordenador. Pero había momentos, sobre todo al caer la tarde, cuando sus ojos parecían decirle: «No estás sola». Clara sentía como algo dentro de ella cambiaba, como los límites de su mundo se desdibujaban. Era el comienzo de algo nuevo, y con cada día Jacinto se hacía más presente, más consciente. No era un perro común. Cuando hablaba, parecía escucharla; cuando guardaba silencio, compartía su mutismo. Y sobre todo, sabía esperar. Un día, al volver de la tienda con bolsas pesadas, Jacinto le esperaba en el porche, inmóvil. Clara dejó caer las llaves, y él, con cuidado, las recogió con la boca, como si supiera lo importante que eran. Se sentó en el banco de madera, abrazando sus rodillas, y notó cómo Jacinto apoyaba la cabeza en su muslo. Lo acarició largo tiempo, mientras las hojas de otoño danzaban a su alrededor. Llevaba un vestido gris de lino con bordados en las mangas, medias blancas de rejilla fina y botas de cuero marrón. Le encantaba sentir la textura de la tela contra su piel, especialmente en otoño, cuando el aire era fresco y la nostalgia se colaba. Bajo la mirada intensa de Jacinto, Clara sintió un calor extraño, como si él pudiera atravesar su ropa. Más tarde, mientras se bañaba en la antigua bañera de hierro calentada con leña, con vapor que subía hasta el techo y ventanas empañadas que ocultaban su reflejo, escuchó el crujido de la puerta. Jacinto entró silencioso, se tumbó en el umbral y la observó. Clara se cubrió el pecho con una toalla, pero no lo echó.
No había vergüenza, sino una intimidad casi sagrada. Sentía como sus ojos recorrían sus hombros y espalda, como su aliento se hacía más suave. Aquella noche no pudo dormir. Se cambió por un camisón largo, sencillo, con encajes descoloridos en el cuello, y Jacinto ya esperaba junto a la cama. Alzando la manta, lo dejó acurrucarse a sus pies. Aunque había poco espacio, no se molestó. Su calor le recordaba que estaba viva. En mitad de la noche despertó con la cabeza de Jacinto apoyada en su pecho, respirando tranquilo, tan cerca que sentía como le recorrían escalofríos por la piel. Pasó la mano por su lomo musculoso y suave, un contacto casi meditativo. Jacinto abrió un poco sus ojos color ámbar, cálidos y llenos de comprensión. Fue entonces cuando Clara se preguntó qué estaba haciendo. No hubo respuesta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla en su cabeza, oliendo su pelaje a madera y lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con algo diferente al bullicio de la ciudad, al trabajo o a conversaciones vacías. Soñó con la noche y Jacinto, juntos en un bosque, entre susurros del viento y miradas sin palabras. Al despertar, un temblor suave recorrió su cuerpo y sintió el corazón desbocado. Jacinto ya estaba junto a la ventana, observando el mundo con calma, moviendo la cola lentamente. No esperaba comida ni paseo, esperaba a Clara, y ella respondió a esa espera. Desde mediados de octubre, las lluvias no daban tregua en el pueblo de Garganta la Olla. No eran simples chaparrones de otoño, sino cortinas grises que caían sin descanso, cubriendo la aldea con un velo húmedo y melancólico. El agua golpeaba el tejado, resbalaba por los marcos de las ventanas y dejaba manchas borrosas que parecían lágrimas de un cielo triste. Clara pasaba cada vez más tiempo encerrada en la casa, preparando infusiones de tomillo con miel, envuelta en un grueso cardigan de lana y vistiendo largos vestidos con cuello alto y suaves calentadores de punto. No era coquetería, sino un deseo profundo de cubrirse, de protegerse, de esconderse incluso de sí misma, pero Jacinto lo percibía todo. Con cada día que pasaba, se volvía más insistente. Antes simplemente descansaba a sus pies, ahora, cuando Clara se sentaba en el sillón junto a la chimenea, él apoyaba sus patas delanteras en sus muslos y la miraba fijamente. No ladraba ni gruñía, solo esperaba con esos ojos ámbar que no pedían, sino reclamaban. Clara reía nerviosa y lo alejaba con caricias, pero en cuanto ella se daba la vuelta, él se acercaba más, rozándola con el hocico en el tobillo o empujándola suavemente con la cabeza. En esos momentos, la sensación era extraña, como un secreto que no debía ser contado, una mezcla de vergüenza y tentación que la embriagaba sin remedio. Una noche, salió al jardín. Las hojas mojadas se pegaban a las botas y resbalaban en el suelo empapado. Llevaba un abrigo grueso que apenas dejaba entrever el encaje negro de su lencería, un juego sutil entre lo oculto y lo visible, como si se desafiara a sí misma a descubrir hasta dónde podía llegar. Jacinto la seguía como una sombra fiel, sin perder ni un paso. Se sentó en un banco de madera, cubriéndose las rodillas con el dobladillo del abrigo, y entonces escuchó un leve gemido. Se giró y lo encontró frente a ella, con la respiración acelerada y los ojos clavados en su rostro. «Solo eres un perro», susurró con voz temblorosa, pero su corazón latía con fuerza. Jacinto se acercó todavía más y apoyó el hocico en su pecho, justo debajo del cuello del abrigo. Su aliento cálido quemaba la piel a través del fino encaje. Clara no retrocedió, sino que se dejó llevar por esa sensación extraña, escuchando cada latido de su corazón. Una mano temblorosa acarició el lomo del perro, y luego bajó lentamente, casi de manera automática, hasta detenerse. Se levantó de golpe, dejó caer el abrigo y volvió a la casa, dejando a Jacinto solo y mojado bajo la lluvia. Cerró la puerta con fuerza, apoyó la espalda contra ella y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron sin miedo ni vergüenza. Esa misma noche, encontró a Jacinto temblando en el umbral. Lo dejó entrar, le quitó las calcetas mojadas, se cambió a una bata de franela y se acostó. Jacinto se acurrucó a su lado, pero ella evitó el contacto directo, aunque sentía cada uno de sus movimientos como una caricia silenciosa. Sabía que la frontera entre ellos se estrechaba, casi transparente, y que estaban a punto de cruzarla. Al día siguiente, recibió una carta de su vecina, Carmen, una mujer mayor y supersticiosa. En la nota, Carmen hablaba de ruidos extraños por la noche, de que el comportamiento de Clara no pasaría desapercibido,
y mencionaba la visita del párroco que quería hablar con ella a solas. Clara no respondió, quemó la carta en la chimenea sin romperla, mientras Jacinto apoyaba la cabeza en sus rodillas y emitía un pequeño gemido, como comprendiendo todo. Durante 3 días no abrió la puerta ni contestó a los golpes ni a las voces. La estufa rugía sin descanso y Clara caminaba descalza por la casa, con la camisa de algodón larga y el pelo suelto, mirando por la ventana como las ramas mojadas arañaban el cristal, como si alguien quisiera entrar. Pero lo más aterrador no estaba afuera. No era Jacinto, sino lo que había crecido entre ellos, invisible y silencioso, una sombra que aparecía y desaparecía, que se tumbaba junto a ella. Y la miraba fijamente. No había órdenes ni ladridos, solo una atracción muda que la consumía. Por la noche no cerraba la puerta del dormitorio, él entraba y ella no se oponía. Se acostaba a su lado, con el hocico rozando su cuello o su pecho. Una mañana despertó con la pata de Jacinto sobre su muslo, como si fueran pareja. Ese día se vistió con una falda hasta la rodilla, medias tupidas y un cardigan cruzado que acentuaba su figura. Frente al espejo, vio a alguien distinto, una mujer que ya no temía los rumores ni las miradas. En sus ojos brillaba un fuego peligroso, la verdad que había ocultado toda su vida. Jacinto le esperaba abajo, se levantó, se acercó y rozó con la cabeza su mano. Su pelaje cálido y suave parecía casi humano. Clara apoyó la mejilla en su cabeza y suspiró profundo, por primera vez en días. Aquella noche encendió la chimenea, preparó una infusión de hierbas y se tumbó en la alfombra frente al fuego. Jacinto se sentó a su lado y luego se acostó, con la mirada densa y pesada como una piedra. Pasó la mano por su cuello y bajó lentamente, sin pensar, solo sintiendo. Su respiración se aceleró y se pegó a ella. Su cuerpo era fuerte y musculoso, cada fibra visible bajo el pelaje sedoso. Su lengua rozó su mano, pero esta vez era diferente, suave, envolvente, casi humano. Clara sabía que habían cruzado una línea invisible, pero no se detuvo. Se giró de lado, apoyando la espalda en su cuerpo cálido. La pata de Jacinto descansó en su cintura, como protegiéndola. Y allí quedaron, como una pareja, en silencio, entre el susurro del fuego y el viento que golpeaba las paredes. Susurraba palabras que ni ella misma escuchaba, confesando sus miedos, su soledad y como él era el único que la entendía. Al amanecer, Jacinto dormía a su lado, pero algo había cambiado. Al salir a la calle, se encontró con Blada, la vecina, que la miraba con recelo. «Estás rara», dijo, tocándose la mejilla. «Tus ojos brillan demasiado». Clara sonrió. «Que brillaran», pensó. Aquella misma tarde, alguien colgó en su verja un ramo de hierbas secas y una nota con una oración. Clara quemó todo en la estufa y Jacinto gruñó hacia la ventana, una vez, con amenaza. Desde entonces, no habló con nadie, no abrió la puerta ni respondió a golpes ni a voces. Vivían solos, y en ese aislamiento no había soledad, sino una elección. La primera nevada cayó de repente, silenciando el pueblo. Las gentes se escondían en sus casas y se persignaban al verla. Clara dejó de ir a la tienda, de sacar la basura, de calentar la sauna. Solo necesitaba estar con Jacinto. Él se volvió más tranquilo, pero sus ojos eran aún más profundos y sabios. A veces se sentaba en un rincón y la observaba mientras se desvestía junto a la estufa. Primero desabrochaba el cinturón del suéter de lana, luego se quitaba las medias y los calcetines, quedando solo con una camisa ligera de tela fina. Jacinto se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas. Su mano caía instintivamente sobre su cuello, y ya no se estremecía. Era una costumbre, como respirar. No esperaba pasión, solo paz. Él sabía dónde le dolía, cuando contenía las lágrimas. Una noche, en silencio, lloró mirando el techo. Jacinto se tumbó junto a ella, lamió sus lágrimas hasta que se durmió, pero todo debía terminar. En la tercera semana de diciembre, Vitín, el hijo de la difunta tía Nuria, llegó sin avisar. Vivía en Salamanca y nadie esperaba su regreso. Entró sin llamar, encontrándose con Clara en el sillón, con el camisón y el pelo suelto, y Jacinto a su lado. «Estás loca», siseó, mirando alrededor como si temiera testigos. «La gente dice que duermes con un perro. Él no es humano, es un animal. Estás enferma».
Jacinto gruñó. Clara se levantó y puso la mano en la cabeza del perro, que parecía tan humano que la mano le tembló. «Vete, Vitín», susurró. «Esto es un delito». Él se fue dando un portazo y no volvió. Al día siguiente, llegaron del ayuntamiento, un policía y 2 funcionarios con papeles. Hablaban con educación, pero Clara supo que venían por Jacinto. ¿Para sacrificarlo? No abrió la puerta, se encerró adentro. Jacinto vigilaba las ventanas, atento, y por la noche dormían juntos, agotados por el miedo. Ella acariciaba su vientre, apretaba su pata, le rozaba el hocico en el cuello. Lo besaba no como una mujer a un hombre, sino como quien ha atravesado el infierno. Al amanecer, todo terminó. Jacinto no despertó. Murió acurrucado junto a ella, en silencio, sin aullidos ni sufrimiento, solo se durmió. Clara permaneció junto a él 3 horas antes de poder levantarse. Luego, bajo la vieja pera donde Jacinto solía tumbarse en verano, cavó una tumba. Lo envolvió en una vieja manta y su camisa de franela, susurrando: «Perdóname, perdóname, perdóname. No fui a la iglesia, no quería que las velas tocaran su memoria. Ahora, por las noches, escucha su respiración, ligera y familiar. Se sienta junto a la chimenea, con aquel camisón con encajes que fue el principio de todo. Las ramas arañan la ventana, y Clara cree que es él, que ha vuelto. Ya no es un animal. Es parte de ella. Cuando el viento se lleva sus pensamientos, le susurra: nos encontraremos, donde no hay palabras, ni juicios, donde nadie nos diga quiénes somos». La noche caía sobre Garganta la Olla con un aire frío y húmedo que calaba hasta los huesos. Clara, sentada junto a la chimenea, notaba cómo la llama proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Su camisón de algodón, con los encajes descoloridos en el cuello, apenas la protegía del frío, pero ella no se movía. En sus manos sostenía una vieja fotografía, ligeramente amarillenta, donde aparecían su padre y ella de niña, sonrientes en aquel huerto de manzanos que ahora parecía un lugar encantado. De repente, un suave golpeteo en la ventana la hizo sobresaltar. Miró hacia afuera, pero no había nada. Solo las ramas mojadas, que se mecían al compás del viento, arañando el cristal con un susurro casi imperceptible. «¿Eres tú, Jacinto?», murmuró con una sonrisa triste, acariciando el marco de la ventana. En ese instante, sintió una presencia detrás de ella, un aliento cálido que rozaba su nuca, y un peso firme se apoyó sobre sus hombros. No se volvió, pero una sonrisa ladeada se dibujó en sus labios. Desde aquel día, Clara supo que la línea entre lo real y lo imposible se había desvanecido. La casa, con sus crujidos y susurros, ya no le parecía un lugar de soledad, sino un refugio donde lo extraordinario podía suceder. Y mientras la nieve cubría lentamente el pueblo, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿hasta dónde estaba dispuesta Clara a dejar que Jacinto formara parte de su mundo? Porque, en el fondo, ella intuía que ese vínculo iba mucho más allá de lo que cualquiera podría comprender. La última noche del año, mientras las campanas de la iglesia anunciaban el final de un ciclo, Clara encontró en el desván una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, descubrió un diario con páginas gastadas y una letra que reconoció al instante, la de su madre, desaparecida años atrás. En sus primeras líneas, una advertencia escrita con tinta roja: «No confíes en los ojos que brillan en la oscuridad». Clara cerró el diario con el corazón acelerado y miró hacia la ventana, donde las luces del pueblo titilaban entre la neblina. Jacinto, o aquello que él había llegado a ser, esperaba en silencio a su lado. Y ella, por primera vez, supo que el verdadero misterio apenas comenzaba. El pueblo de Garganta la Olla amaneció cubierto por una capa fina de nieve que resplandecía bajo el frío sol invernal. Clara, envuelta en un abrigo de lana color burdeos, bajó al pequeño jardín trasero donde la tierra aún guardaba la huella de Jacinto. Sus dedos temblorosos acariciaron la corteza rugosa de la vieja pera que él tanto había amado, y un escalofrío la recorrió. No era solo el frío de diciembre, era la sensación de que algo la observaba desde las sombras. Aquella mañana, mientras organizaba la casa, encontró junto a la puerta una pequeña caja de madera tallada con símbolos antiguos que no reconocía. Al abrirla, descubrió dentro un colgante con un ojo de ámbar, idéntico al color de los ojos de Jacinto. Un escalofrío recorrió su espalda y recordó la advertencia del diario de su madre:
No confíes en los ojos que brillan en la oscuridad. Clara apretó el colgante entre sus manos, notando un calor extraño que irradiaba desde él. Decidió entonces que debía descubrir el origen de aquel misterio. Recordó que en el pueblo cercano de Jarandilla había un anciano conocido por sus conocimientos en leyendas y rituales antiguos. Sin pensarlo dos veces, se vistió con un vestido largo de terciopelo verde oscuro, unas medias negras finas y botas de cuero gastadas, y salió bajo la nieve, con el colgante oculto bajo el abrigo. En el camino, la nieve crujía bajo sus pasos, y la soledad del bosque la envolvía con un silencio pesado. Sentía una presencia a su lado, invisible pero palpable, como si Jacinto la acompañara en espíritu. Al llegar a la casona del anciano, una figura encorvada abrió la puerta con una sonrisa astuta y unos ojos chispeantes que parecían conocer todos los secretos del mundo. Sabía que vendrías, Clara, dijo el anciano con voz ronca. Ese colgante que llevas no es un simple amuleto. Es un puente entre dos mundos, y quien lo porta debe estar preparado para lo que va a enfrentar. Clara tragó saliva, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el anciano la invitaba a entrar, una ráfaga de viento hizo que las velas danzaran, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Afuera, la nieve seguía cayendo sin cesar, cubriendo con su manto blanco los secretos que aún permanecían ocultos, y en lo profundo de la noche, un aullido lejano rompió el silencio, anunciando que el misterio de Jacinto solo era el comienzo de una historia mucho más oscura y fascinante. La casona del anciano en Jarandilla estaba llena de objetos curiosos, frascos con hierbas secas, libros antiguos con tapas gastadas y símbolos extraños, y velas que desprendían un aroma a incienso y pino. Clara se sentó frente a aquel hombre de ojos penetrantes, que la miraba con una mezcla de compasión y advertencia. Ese colgante, comenzó, perteneció a tu madre. Ella intentó protegerse de una fuerza que se alimenta de los lazos entre lo humano y lo animal. Clara sintió un escalofrío. Jacinto, ¿era más que un perro?, preguntó con voz temblorosa. El anciano asintió lentamente. No era un perro común. Era un espíritu guardián, un ser atrapado entre dos mundos. Pero no todo lo que parece protector es benigno. Hay sombras que pueden corromper hasta el alma más pura. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada que apagó algunas velas. Clara se volvió, pero no había nadie. Solo la nieve que golpeaba contra los cristales y el eco lejano de un aullido que cortó el silencio como un cuchillo. Debes decidir qué hacer, advirtió el anciano. Puedes romper el vínculo y perderlo para siempre, o abrazar la oscuridad que viene con él. Clara se levantó, sintiendo el peso de aquella elección en su pecho. Afuera, la tormenta arreciaba, y en su interior, una vocecita insistente le recordaba que algunas uniones, aunque peligrosas, son imposibles de romper. Mientras caminaba bajo la nieve hacia su casa, el colgante brilló con un fulgor inesperado, y en la distancia, en lo más profundo del bosque, una figura con ojos ámbar observaba, paciente y eterna. La historia de Clara y Jacinto apenas comenzaba, y la noche prometía secretos que ni siquiera el viento se atrevía a susurrar.